Hay que distinguirse en qué es ser un comerciante y qué es ser un empresario. Si das trabajo a 10 familias, esas 10 familias tuvieron padres que estuvieron de rodillas pidiendo trabajo para esos hijos, por la situación particular. Y cuando tú das trabajo a una de esas personas, te conviertes en un ángel de Dios que hace materializar una bendición. ¿Cierto? Hoy hay mucha más conciencia de trabajar en marcas con propósito. Una marca que no solo hace mermeladas, sino se ocupa de esa sociedad en la que está generando un impacto. Pero creo que todavía en el Ecuador falta esa transformación. En la sociedad completa tenemos los egocéntricos, que son el 1% del nivel mundial. Tenemos los etnocéntricos, tenemos los mundocéntricos. Hoy la diferencia son los cosmocentristas. Marketiza Talks. Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Marketiza Talks. Seguimos con este programa, con este espacio, con el único objetivo de aportarles en cada aspecto de su vida a través de las experiencias y el conocimiento de nuestros invitados. El día de hoy es un programa en el que vamos a aprender mucho porque vamos a conocer la historia de un gran emprendedor, ahora empresario, quien también nos hablará del estudio cuántico. Él es doctor en bioquímica y farmacia, empresario, esposo y padre de familia y actualmente gerente de Farbiofarma S.A. Bienvenido, Edgar Curipayo. Gracias, Isabel. Un gusto estar aquí. Es un placer tenerte en Marketiza Talks. Hoy vamos a disfrutar y conversar de algunos temas, algunos sí muy relacionados al aspecto empresarial y de negocios, con el objetivo sobre todo de entender cuáles son esas claves, cuál ha sido la historia tras el crecimiento que has tenido en tus empresas y también entender este mundo del tema cuántico y cómo se aplica también al crecimiento y desarrollo personal y profesional. Yo quisiera empezar sobre todo porque a mí me gustan mucho las historias y me gusta entender qué hay detrás de ciertas marcas. Y Farbiofarma es una marca que ha crecido muchísimo y me gustaría conocer, Edgar, que nos puedas contar, sé que debe ser muy extensa, pero los rasgos más principales o esos highlights de la historia tras Farbiofarma. Claro que sí, con mucho gusto. Para matizar el esquema y la audiencia pueda entender, yo debo hacer una ligera introducción en que nosotros contamos con 3 mundos en el cual vivimos. Es el mundo físico, el mundo cuántico y el mundo espiritual. Normalmente los seres humanos ignoramos estos espacios que tenemos y yo ahora en mi relato voy a ocupar los 3 espacios por cuanto mi ingeniería interior que ha evolucionado desde hace 4 años me permite visualizar y contar la historia desde esos 3 ángulos. Perfecto. El ángulo mecánico, el ángulo físico, te podría decir que Farbiofarma nace cuando yo tenía 7 años de edad. No vamos a pensar que a los 7 años de edad yo ya iba a pensar a tener una empresa. Claro. Sin embargo, a los 7 años siento yo un llamado diferente para crear un modo de vida diferente al cual yo vivía. En ese entonces yo te podría decir que nosotros éramos de escasos recursos económicos. Ya no uso la palabra pobreza porque la pobreza y la riqueza está dado solamente a nivel espiritual. Pero vamos a decir que había un escaso recurso económico. Okay. A los 7 años yo acompaño a mi madre a hacer compras en el mercado y mi madre, quien ya no está en este mundo con nosotros, se olvida de comprar el queso. Yeah. Y justo en la parada del bus me deja a mí con el canasto de las compras y lleno de compras y ella se regresa a tomar el queso. Pero justo en esa parada había una exhibición de carros y adentro se estaban exhibiendo un carro, un Mercedes-Benz. Un carro hermoso, bonito, y yo me descuido del canasto de compras y voy a la ventana y pongo mis manos a los 7 años y comienzo a mirar el carro y me mira el señor que vendía el carro y me dice, mira, entra, niño, entra, y me hace entrar. Y él me da una charla de qué características tiene el carro y me dice, mira, te voy a hacer conocer como que fueras un cliente que me vas a comprar, nos vamos a hacer 2 beneficios. Yo practico y tú vas a montarte en un Mercedes y gratis. Entonces le dije, muchas gracias. Bueno, entonces esa fue mi primera experiencia. Yo palpé un Mercedes-Benz a los 7 años. Y bueno, la historia no terminó tan bien porque cuando yo regreso a ver y miro por la ventana, vi a mi madre que estaba completamente desesperada. Claro. Ella pensó que su hijo se perdió y obviamente las compras no le interesaban.
Resulta ser que yo salí y mi madre me abrazó, se puso a llorar y yo no entendía el por qué. Después entendí que obviamente habíamos perdido las compras, se las habían llevado y solo regresamos a casa con un queso. Ahí entendí yo, desde el punto de vista mecánico, que es posible transformar el mundo donde uno viene. Y yo le llamo a esta, entre comillas, pobreza, le llamo un estímulo como para que tú conozcas una realidad y la quieras transformar. Luego de eso, pues ya vienen los estudios, viene la universidad, te gradúas, escoges una profesión, afortunadamente la profesión te brinda las oportunidades, miras con cuántica y luego miras desde la parte espiritual, confluyen las tres ideas y nace FabrioPharma en el año 2000, justo cuando nos dolarizábamos. Okay. Todo el mundo cerraba las empresas. Cuando fuimos a abrir la empresa con mi socio Marco Benavides en la notaría, el notario nos hizo 3 veces la misma pregunta. ¿Están seguros que quieren abrir una empresa? Porque ahorita tengo a la cola para cerrar las empresas. Y nosotros, pues bueno, llenos de tanto entusiasmo e ilusión, abrimos la empresa. La empresa nació con un giro veterinario. Actualmente tenemos giro veterinario humano y también hacemos productos higiénicos, productos de uso masivo. También hacemos aerosoles. Y en ese entonces nos habíamos propuesto y habíamos visto que el mercado ecuatoriano es un mercado muy limitado en idiosincrasia y en número de usuarios. Entonces decidimos a los 3 o 4 años de haber fundado FabrioPharma, que en aquel entonces se llamaba FarBioVet. En ese entonces vimos que el mercado era muy reducido y decidimos exportar. Empezamos, nuestro primer país que exportamos fue Panamá y luego nos abrimos a Bolivia. Y finalmente hoy exportamos a 12 países en los cuales nosotros llegamos con soluciones y actualmente en la empresa madre somos 320 funcionarios y en las otras empresas son alrededor de 80 funcionarios más. Es decir, la familia en general, el grupo, el holding de FabrioPharma oscila entre 400 funcionarios que trabajan directamente para la empresa. Realmente nosotros estamos integrados en una forma de pensar en donde no vendemos productos veterinarios ni productos de uso humano. Lo que vendemos son soluciones a los problemas que aqueja a la humanidad. Actualmente nos encontramos en un espacio de sacar los principios activos de las plantas para beneficio de los seres humanos y de los animales y también de las plantas. Lo que perseguimos detrás del negocio es la vibración. No conseguimos números. Sí nos interesan los dólares para cumplir los compromisos, para proyectarnos en el futuro, pero a la final lo que nosotros perseguimos es la vibración. Cuando un ser humano vibra alto, se rodea de gente que vibra también en alto y realmente desaparecen las personas que te quieren hacer daño. En todo caso, FabrioPharma tiene actualmente 23 años y estamos ahora en un criterio de expansión, en el sentido de que si los números acompañan, también debe acompañar el crecimiento personal de los funcionarios. Así es. Nosotros no descansaremos hasta que el último de los funcionarios piense que cuando llegue su momento de jubilarse, regrese a ver atrás y valga la pena. Perfecto. Aquí me nacen muchísimas preguntas. La primera es, tú me hablabas y empezaste la historia un poco desde tu niñez. Sí, ¿en qué momento de tu vida tú algún día sí visualizaste esta empresa como es ahora o todavía no has llegado a esa visualización que tal vez tuviste? Tú usas una palabra que es una palabra clave en el mundo cuántico. En el mundo mecánico los oídos son para percibir y la boca es para transmitir. En el mundo cuántico la visualización es para percibir y la mente es para la materialización. Es importante que la audiencia entienda que es el momento de tener un criterio holístico de las cosas. Las personas empiezan a buscar el dinero en el lado mecánico y ahí no está el dinero. El dinero físico, la moneda, está ahí, pero el dinero con la carga energética vibracional está en el lado cuántico. Entonces, realmente hablar sobre la visualización, este es un término que no está bien ocupado, porque la gente mira la visualización, tal vez, si te vas al campo esotérico, dicen yo tengo visiones,
Si te vas al campo de las personas que tienen un poco de confianza en sus sueños, dice, tengo una visión a través de los sueños. Y bueno, esos términos no están correctamente utilizados. Okay. Entonces, en la visualización en el lado cuántico es cuando, por ejemplo, yo te puedo decir que yo estoy recordando mi futuro y estoy creando mi pasado. En el lado cuántico no existe el rigor del lado físico, en donde en el lado físico o mecánico tú le dices pasado, presente y futuro. En el lado cuántico solamente existe el futuro y el pasado, porque el presente se te va al momento. Entonces, cuando tú empiezas a visualizar tus ideas en el futuro, tienes que llenarte de confianza. Y cuando te llenas de la confianza, aparece la primera ley en el campo cuántico, que se llama la ley de la atracción. Lo que piensas, atraes. Lamentablemente, las personas son muy prácticas para visualizar sentimientos negativos, visualizar accidentes, visualizar penas, y eso es lo que le traen al día a día. Y toda la gente de la calle es cuántica y le pasa eso. Pero muy pocas personas visualizan en el lado material, ¿no? En el lado cuántico, cuando tú necesitas comprar una casa o comprarte un carro, no necesitas del dinero, solo necesitas la intención. En el lado físico, ahí sí necesitas del dinero, porque si tú vas a comprar un carro, te van a decir, bueno, ¿tiene dinero? Y si no tiene dinero, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo? Pero si tú quieres adquirir cosas, lo tienes que hacer por el lado vibracional, y es hora de que la gente entienda que la sociedad ha avanzado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Muchos oficios han desaparecido. El oficio de zapatero que había antes en los barrios ya no existe. El oficio de los poncheritos que iban en un cochecito de madera vendiendo los ponches hoy ya no existe. La misma televisión, los canales tradicionales ya no existen. Ahora existen los canales que están hechos con las herramientas digitales. Entonces, hablar de un emprendimiento, hablar de un empresario, de cómo ocurrió hace 20 años, es prácticamente no estar actualizado, porque de pronto hace 20 o 23 años, cuando iniciamos el negocio, los conceptos se aplicaban. Pero en cambio ahora, si quisiéramos ocupar esos mismos conceptos para formar una empresa actualmente ahora, no lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas, y es común oír a todos los empresarios que dicen, voy a conquistar el mercado americano con mis productos. Pero cuando tú miras la definición en el lado cuántico, tú no puedes conquistar. Acuérdate que cuando nosotros fuimos colonizados por los españoles, ellos vinieron a conquistar y nos sometieron. Pero llegó ese momento en donde nos liberamos de ellos y nos quitamos esa opresión. Entonces, no se puede decir que vas a conquistar un mercado. Los empresarios debemos asentir ahora que vamos a sentir un mercado. Es decir, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a estar presente en el mercado sin cambiarle las leyes, porque esas leyes del mercado ya existen y tú tienes que acoplarte a esas leyes. Entonces, hablar de términos, quisiera hacerte un paréntesis en el cual los seres humanos manejamos el consciente y el inconsciente. Y manejamos estados mentales alterados que son el beta, el alfa, el teta y el delta. Cuando tú puedes lograr a tu voluntad cambiar de tu estado beta a estado alfa a tu voluntad, eres un ser diferente. La mayor parte de gente vibra en todos los estados mentales, pero no a voluntad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tú estás en una reunión e inmediatamente regresas a ver a tu izquierda y alguien te estuvo mirando. Y no le diste el espacio suficiente para que él retire la mirada discretamente. Tú le viste. Tú no tienes ojos en la nuca, pero lo viste. Es energético el asunto. Entonces, este tipo de situaciones que ocurre tiene que ver mucho con la percepción. Y cuando nosotros hablamos en el lado cuántico, tienes que entender que si quieres ser empresario debes tener percepción e inteligencia. Y el resto ocurrirá de todas maneras. Sí. Edgar, ahí yo sí quería entender como un poquito, porque me da mucha curiosidad cómo tú empezaste, me contabas hace 20 años. Evidentemente los conceptos y las cosas que funcionaban hace 20 años tal vez hoy no funcionen, pero sí considero que a nivel de esencia como tal, hay cosas que se van a marcar de cierta manera. Te pongo un ejemplo. Sí, tal vez lo que estudiábamos incluso hace 3 años atrás, capaz, y hoy ya no funciona tal cual,
pero esa esencia y esa base del conocimiento va a estar y se va a ir adaptando a las nuevas realidades. Y eso es lo que pasa, o sea, evoluciona. Parte de algo, de una base y sigue evolucionando. Ahora, a mí, en este contexto, sí me da curiosidad cómo fue que, porque tú iniciaste este estudio cuántico, me contabas hace 4 años, ¿verdad? Años, sí. Obviamente llevas con tu empresa ya 20 años y en esos 16 años, por ponerlo en números, digámoslo de alguna manera, tú construiste empresa, también supongo que a nivel personal también armaste tu familia, conseguiste tu primer auto o 2 autos, tu casa, y así fuiste construyendo tu vida. ¿Cómo fue ese salto o qué hizo que tú tuvieras este cambio? ¿Qué fue lo que ocurrió en tu vida para que tú te interesaras por este mundo cuántico? ¿Cómo sucedió esto? Y atándome un poquito también esta pregunta, cuéntanos de qué se trata, porque hemos hablado de la cuántica y tal vez un poco asumiendo que las personas que nos están escuchando o viendo del otro lado saben de lo que estamos hablando, pero si lo podrías también poner en un concepto. ¿De qué se trata o a qué nos referimos cuando hablamos del mundo cuántico? Yo sé que está atado un poco también al tema, a la física, que empieza por la física cuántica de cierta manera, pero que luego te lleva a una transformación y a un empoderamiento de lo que tú haces, piensas y también cómo actúas. Entonces, cuéntanos un poco eso y qué fue lo que a ti te cambió o qué accionó en ti a que empezaras con este tema del mundo cuántico. Esa es una pregunta muy bonita que me trae varios recuerdos. Yo tengo 2 hermanos, un hermano mayor y una hermana menor, los cuales ellos han estado en ingeniería interior desde hace mucho tiempo estudiando y me invitaban a que yo sea parte del estudio de ingeniería interior, y la verdad es que siempre les ponía excusas. Ellos insistían que yo voy a colapsar en salud, por cuanto ellos veían el ajetreo que tiene uno al querer manejar la gerencia solo desde el plano físico. Entonces, en realidad, la salud a veces me estaba ya pasando factura, había un poco de crisis. Y bueno, justo en la pandemia, un poquito antes de la pandemia, mi hermano me hace la última invitación y veníamos desde Ambato y él me dice una pregunta que tal vez es una pregunta que para mí tuvo mucho significado. Me dice: hermano, ¿me vas a contestar qué edad tiene tu alma? Yo me quedé pensando, dije, bueno, si yo tengo en ese entonces 50 años, pues mi alma tiene que tener 50 años. Y me dice: no, quiero que pienses qué edad tiene tu alma. Bueno, entre Ambato y Quito se hacen 2 horas. Al llegar a Quito mi cerebro trabajó y le dije: ok, ya tengo la respuesta. Yo creo que yo soy un alma joven. Y me dice: responde, ¿por qué crees que eres un alma joven? Le digo: mira, porque nosotros venimos de un núcleo familiar que somos 5 personas. Y cuando tú estás en una familia, tú conoces quién tiene un nivel evolucionado, quién es lento para la ira y quién no vive en el miedo. Entonces yo puse y dije: ok, yo soy el penúltimo en mi casa. Le puse en orden, vamos, a mi mamá, le puse a mi hermana, a mi hermano, me puse yo y al final a mi padre. Entonces yo vengo de un penúltimo lugar. Y dije: ahora yo formé una familia y resulta ser que en esa familia yo me coloco en el último lugar. Es decir, pasé de un penúltimo lugar a un último lugar. Y ahí me preocupé, porque quiso decir esta reflexión de que yo no estaba evolucionando. Entonces le dije: mira, se me ocurre responderte así. Entonces mi alma es definitivamente joven porque estoy cometiendo muchos errores. Y me dice: ok, esa es la pregunta y bienvenido al mundo cuántico. Y desde ahí nos pusimos a estudiar, estudiamos ingeniería interior, y eso lo que ha hecho en mí es que yo ya no viva en la ira 100% ni tampoco en el miedo. Que pueda afrontar temas como la muerte con absoluta naturalidad, que entienda que yo siempre fui cuántico pero no lo sabía, y que ahora yo sé que hay herramientas y hay ejercicios desde el punto de vista cuántico en donde tú puedas conseguir lo que tú quieres. Mira, la pregunta que yo atiendo siempre a cualquier reunión que yo voy, por la condición tal vez social que se ve, me preguntan: mira, me acaban de liquidar en mi empresa, tengo $80,000, por favor dime qué hago con ese dinero, dime. Y yo digo: vaya, yo no soy ni banco, ni no tengo ni mi bola de cristal, yo no tengo absolutamente ni idea qué puedas hacer con tus $80,000.
y me dice, pero sabemos que tú manejas bien el dinero. Le digo, ok, yo manejo mi dinero, pero no puedo manejar el dinero de otra persona. Entonces, ¿qué te dice la gente? ¿Será que me pongo una ferretería? ¿Será que me pongo un abarrotes? ¿Será que me pongo una compañía de taxis? Entonces, ahí sí entra mi lado de conocimiento cuántico. Cuando tengo yo mucho acercamiento a esa persona, le digo que esto es momento de hablar y le hago entender por dónde él canaliza sus energías. Ahí le ayudo y le digo que estudie el método Silva, que fue inventado en los años 70, para que use la pantalla mental y solito se va resolviendo los problemas. Luego le invito a que mire a Sadhguru, que hay videos en YouTube. Luego le invito a que vea a Joe Dispenza. Y cuando ha visto todo esto, yo le digo que escuche Samadhi en la versión 1, 2 y 3, que escuche Mundos Externos en la versión 1, 2 y 3, y luego que se mire o lea un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Una vez que él ha puesto todo ese esfuerzo y yo sé que él lo ha leído o lo ha visto, le doy yo mi siguiente paso. Ahí yo doy mi esfuerzo. Entonces ahí sí entra mi lado de la experiencia. Le digo, ok, tú tienes $80,000. Ok, necesito que analicemos qué cantidad de ferreterías tenemos acá. Necesito la densidad poblacional, necesito el índice de adquisición. Y entonces ahí vamos armando. Le digo, ok, aquí no te da una ferretería porque tú vas a vender puros clavos y puros tornillos y de eso jamás vas a salir. ¿Qué te parece mejor? Vámonos a un sitio donde haya un poquito más de que la gente invierta, qué sé yo, en pintura, que ya ganas más. Entonces ahí sí viene del lado de la experiencia. Pero yo me limito y las personas que me hacen esa consulta, si no leen estos libros y si no dan ese paso, que es un esfuerzo, yo no hago nada. Simplemente digo, mira qué tú haces con tu dinero. Que sabes que yo lo relaciono con... yo te hablaba también previo a esta entrevista, nosotros igual tuvimos una conversación telefónica y yo te decía que muchas veces nosotros, seas empresario, seas emprendedor, estudiante profesional, lo que sea, es importante estar bien en los otros aspectos de tu vida, o sea, como tener un equilibrio. Así es. Y de cierta manera, yo te soy súper honesta, este tema del mundo cuántico para mí es totalmente nuevo. Me llama la atención, me parece un tema muy interesante, pero ahorita con lo que tú me dices, sin yo estar relacionada al mundo cuántico como tal, o tener este conocimiento, estudio que ya tienes, yo digo, mira, tal vez lo que tú le dices a esa persona que te va con los $80,000 es un poco, trabaja en ti primero, o conócete primero, o sea, a través de todos estos libros que tú le recomiendas, o estos programas que ven, como que es importante que tú sepas primero lo que tú quieres y trabajar en tu ser. Estés en el mundo cuántico, me refiero a teniendo conocimiento de eso como tal, o no. Creo que va por ahí un poco, que a veces tal vez no le ponemos nombres a las cosas y ya las hemos estado viviendo de alguna manera. Y tú me decías que dentro de todo lo que has vivido con tus negocios, con tu experiencia, te diste cuenta después, cuando ya estudiaste el mundo cuántico, que habías vivido experiencias que estaban muy relacionadas, sin saber que tenían relación. No sé si tienes alguna de esas anécdotas. Sí, claro. Mira, normalmente en mi vida de empresario bajo los 50 años, las conversaciones eran fácilmente interrumpidas. Es decir, estábamos en una reunión de negocios y hablaba A, y mientras A estaba desarrollando su idea, ya le interrumpía B. Y B ni bien empezaba, ya le interrumpía C. Y a la final eso terminaba en una conversación donde nadie se ponía de acuerdo. Y lo que primaba ahí era el ego, porque todo el mundo quería exponer los egos en una mesa de negocios donde estás hablando de intereses, estás hablando de cosas a las cuales tú vas a escoger lo mejor que te conviene. Entonces, en el mundo cuántico yo aprendí por medio de Sadhguru que hay que hacer Ma. ¿Qué es Ma? Ma es hacer silencio y escuchar. De paso te digo que el idioma español y todos los idiomas que tú conoces en su mayoría son limitados para dejarte conocer el lado cuántico. Porque si yo te digo, en una conversación te digo, Isabel, cállate, tú te vas a ofender. Te vas a decir, mira, tú no me mandas a callar. Entonces, yo no encuentro una palabra en nuestro idioma para hacerte crecer espiritualmente e intelectualmente. Pero en el idioma hindú hay una palabra que se llama Ma. Entonces, cuando tú miras a Sadhguru, sabes que es Ma. Y Ma significa, yo te digo, Isabel, te invito a hacer Ma. ¿Qué significa hacer Ma? Que tú cierres la boca y que escuches.
porque el silencio no es ausencia de ruido. Entonces, en el momento que tú haces esto, aprendes a escuchar a la gente. Y en una rueda de negocios habla todo el mundo, y tú escuchas atentamente qué es lo que quiere todo el mundo. Y cuando una persona repite 2 veces la misma historia, es porque ya lo dijo todo. Y es hora entonces de que tú entres a proponer lo que tú quieres, porque ya le has descubierto a todos se han descubierto. Y así los negocios llegan y sales con lo que tú quieres, exactamente con lo que tú quieres. Mira. Entonces es una herramienta, por ejemplo, esto. Totalmente, justo eso te iba a decir, mira, sin que yo haya hecho la pregunta, introducido la pregunta, ya nos diste una clave como a nivel de negocios y que la ataste un poco al tema cuántico, el tema de saber escuchar. Antes de poder poner nuestras cartas sobre la mesa y poder exponer nuestras propuestas o lo que nosotros queremos lograr en esa, por poner un ejemplo, relación o negociación comercial. Dentro de esto, ¿cuáles serían, desde tu experiencia y con tu conocimiento también a nivel del mundo cuántico, claves o herramientas que podrías dar a esos emprendedores, profesionales o empresarios que nos están viendo o escuchando para crecer sus negocios, para crecer sus ideas, formar las empresas que están queriendo formar? Yo les diría a los empresarios que es momento de cambiar, porque hay que distinguirse en qué es ser un comerciante y qué es ser un empresario. El comerciante no transforma, el comerciante solo mira un crecimiento de cifras y en números. Y a la final el comerciante tiene un techo, así venda millones de dólares, tiene un techo, de ahí no crece. Porque la finalidad no es el dinero, es la vibración que va en el dinero. Yo les diría a esas personas que es momento de que miren al emprendimiento o al empresario en que tú no puedes ignorar las leyes que están hechas por el hombre. Si tú no afilias a un funcionario que lo acabas de contratar el primer día, no lo afilias y no le pagas lo que tienes que pagar, estás yéndote contra las leyes del hombre y no fluye el dinero. El dinero también tiene sus reglas. Tú no puedes comprarle un carro a un vecino tuyo porque se le acaba de morir un familiar y necesita pagar la cuenta del hospital para sacarle al familiar, y un carro que vale $10,000 tú le vas a dar 5,000. Habrás hecho tu negocio y eres un comerciante y habrás tenido $5,000 de éxito, de ganancia, pero esos $5,000 están cargadas de vibración negativa y en vez de que surjas económicamente, te vas a hundir económicamente. Lo lógico es decirle a ese vecino: mira, yo te pago, tú me dices que te des $5,000, yo te doy $10,000, que es lo que vale el carro. Eso la gente te va a decir: qué tonto, qué torpe. No, no eres torpe. Tú estás respetando una ley material. Y Dios en su infinita voluntad y el cosmos en su infinita voluntad te reconoce esto y te presenta un negocio donde no ganas 5,000, ganas 50,000. Entonces, los empresarios que quieren ahorrar, no pagando el salario justo, quieren ahorrar, no dando los beneficios. Obviamente vivimos en un mundo de crisis donde ahorita la liquidez es un serio problema y tienes retrasos en quincenas, tienes retrasos en proveedores, pero no es por tu voluntad, sino porque el giro de negocio está así. Exacto. Entonces yo les diría a esos emprendedores que no es cuestión de dinero. El que emprende por dinero se baja a nivel de comerciante. Un emprendedor, un empresario no es dinero. Es dejar huella, es dejar un legado, es dejar una forma de vivir. Porque si tú te das cuenta, si das trabajo a 10 familias, esas 10 familias tuvieron padres que estuvieron de rodillas pidiendo trabajo para esos hijos, por la situación particular. Y cuando tú das trabajo a una de esas personas, te conviertes en un ángel de Dios que hace materializar una bendición. Y cuando esa persona que no tuvo trabajo lleva un pan a su casa y oran por los alimentos, te están llegando las bendiciones. Y es hora de que los empresarios que entiendan que las personas no son ricas en dinero. Debemos ser ricos en paz. Y la paz se consigue únicamente cuando tú trabajas en ti y tienes paz. No dejemos de que las personas cambien nuestro interior. Nuestro interior debe ser evolucionado. Somos seres realmente iluminados, somos hijos de Dios y los términos están mal versados. En cuántica tienes que desaprender. Por ejemplo, si yo te digo ¿qué es la envidia? En cuántica se dice que la envidia es la no aceptación del bien en el otro.
Y cuando tú ya entiendes que si yo no acepto que a mi vecino le vaya bien, entonces ya estás viendo el concepto real. Entonces no. Ahora lo que tienes que cambiar es esa palabra negativa que te da una vibración negativa, la envidia, tienes que cambiarle por algo positivo que se llama inspiración. Entonces ya no le digo, ese vecino que hijo que se compró un carro. Yo le digo ahora, ¿sabe qué, vecino? Usted me inspira a comprarme un carro tan lindo como el que usted tiene. Y yo he cambiado el sentido del giro de mis palabras y ahora estoy vibrando en positivo. Una clave que les quiero dar que me funciona a mí de maravilla es que nosotros somos seres espirituales. Entonces yo cuando llego acá te digo, hola Isabel, estoy saludando a la mente y estoy saludando al cuerpo, pero no estoy saludando al espíritu. Entonces cuando yo llego a hacer negocios, yo te digo, hola Isabel, ¿cómo estás? Pero en mi cabeza te digo, saludo al ser divino que vive en ti. Entonces ese ser divino que vive en ti me dice, oh, me han saludado, vaya, me han saludado. Y rompes el hielo, rompes el hielo. Mira, yo he tenido clientes que no me han pagado por 6, 7 años y ellos han tenido un comportamiento incluso agresivo conmigo. Ahora desde la cuántica, mira, yo hace 4 años tenía una cartera vencida que a todo el mundo le asustaba. Entonces, desde que empecé a aplicar las reglas cuánticas, ahora lo manejo de esta manera. Mis índices actuales de cartera vencida son casi ceros. Y ahora ellos me llaman para pagar. Me dicen, mire, conseguí el dinero, le voy a pagar en cuotas, le digo gracias. ¿Pero por qué lo hago eso? Lo hago porque yo entro saludando a la divinidad que vive ahí. Entonces, casa donde yo voy, llego, saludo, me dicen, él es Andrés. Digo, hola Andrés, y le digo mentalmente, saludo a la divinidad que hay en ti. Otra regla que sirve en la cuántica es que tú tienes que ser agradecido. Por ejemplo, si alguien te da un dinero por un trabajo que tú haces, yo cojo el dinero, le digo gracias y mentalmente digo más, por favor, más. O sea, más, es esa parte donde tú entras al agradecimiento y ya el dinero se desvirtúa como papel. Ya es un simple papel, el dinero es un simple papel. El dueño del dinero ni siquiera es del Estado ecuatoriano. El dueño del dinero ni siquiera le pertenece a los ciudadanos estadounidenses, le pertenece a una mafia nada más. Entonces, bueno, para no dilatarte mucho esto, yo pienso que es momento que el empresario empiece a conocer que hay técnicas que le van a permitir afinar las estrategias y las cualidades que ya las tiene. Porque un empresario ya las tiene, o sea, ya nació con eso o como quiera que sea, ya las tiene. Pero ahora hay una manera de entrenarse para que tú puedas visualizar y materializar, ¿no? Es sencillo ser empleado, sencillo porque llegas de mañana y te dicen qué es lo que tienes que hacer y si tienes problemas económicos no son tuyos, es del dueño de la empresa y se acaba. Pero cuando estás en direcciones o eres dueño de empresa, tú tienes que diseñar e imaginar tu día. Y ahí viene la visualización y luego viene la materialización que están unidos por el término que se llama confianza. Totalmente. Hay algo que me interesa destacar de todo lo que nos comentaste y que tiene que ver, creo, mucho con el propósito que nosotros tenemos. Tú hablabas, cuando yo te preguntaba estas claves, decías que si bien es cierto, muchas veces la gente se va por el lado de comerciante, más que un empresario, y lo ve al dinero como ese objetivo, no como lo que llega en consecuencia de haber cumplido el objetivo, de haber cumplido ese propósito. Entonces, creo que, si bien es cierto, hoy hay mucha más conciencia de trabajar en marcas con propósito, con un propósito más allá. Yo cuando me siento y por ejemplo, con ciertos o clientes o en las consultorías y veo, por ejemplo, una marca que no solo hace mermeladas o no solo hace conservas, sino se ocupa de esa sociedad en la que está generando un impacto, o de esas mujeres que están cosechando eso de ahí, o otra marca que se ocupa de dar, ok, yo estoy ganando tantos millones de dólares en este país, pero también me estoy ocupando de conectar a esas comunidades a través de la tecnología. Entonces, me alegra que sí, ahora en la sociedad haya más esta conciencia de tener un propósito más allá de solo conseguir el dinero, pero creo que todavía en el Ecuador sí falta
esa transformación. Y falta esa transformación desde el entender, como tú decías, que cuando yo voy a tener un negocio o me voy a poner una empresa, tengo que tener un propósito o esa visión que yo te decía que a veces los conceptos siguen en esencia. Cuando nos enseñaban en la universidad, a ver, ponga la misión, la visión, los objetivos de su empresa y que son las bases. Le podemos cambiar todos los nombres que sean, pero al final del día esa misión que tiene tu empresa va a ser ese propósito que tú no pones en la misión conseguir tantos dólares. No es los dólares lo que está ahí. Yo creo que de cierta manera ha existido siempre esto, pero que es cuestión de entenderlo y de entenderlo y de interiorizarlo y luego ya sacarlo como parte de lo que tú haces día a día. Pero creo que ahí está el reto. Y justo en eso quería hacerte otra pregunta. Tú has tenido toda esta transformación, evolución a nivel de cómo llevabas antes tus empresas y ahora también con el tema de la cuántica. Pero en el Ecuador, como tú decías, si lo compro en 10,000, que le doy los $10,000, que es lo que vale ese carro, pero le podría haber pagado 5,000 y me llevaba los 5,000. Hay mucha esa viveza criolla. Eso existe y eso lo palpamos día a día, hasta cuando estás queriendo virar en U y te traspasas a todos los carros que ya estaban haciendo la fila. Creo que existe mucho esa viveza criolla. Y tal vez quienes nos escuchen digan, sí, maravilloso lo que nos estás contando, pero ¿qué tan idealista es? ¿Y cómo lo podemos bajar a la realidad, por ejemplo, en el Ecuador, que hoy vivimos y que tal vez en la mayoría de los casos la gente sigue viendo siempre por sus intereses y no le importa pasar por encima de quien tenga que pasar? Mira, hiciste una introducción y te voy a dejar saber que eres cuántica. En tu primera introducción, lo cual iniciaste hace un ratito, te dejo saber que tenemos en la sociedad completa, tenemos los egocéntricos, que son el 1% del nivel mundial. Tenemos los etnocéntricos, que son aproximadamente el 70% de la población mundial. Tenemos los mundocéntricos, que son alrededor del 7%, y la diferencia son los cosmocentristas. El egocentrista es ese ladrón, es ese político, es ese comerciante que no le importa nada, sino vive para él y no le importa pasarse sobre la familia, sobre nadie. Y ahí tienes en la cárcel un montón llenos de egocéntricos. Luego tienes los etnocéntricos, que son aquellos que tienen compasión y amor, pero solo para su núcleo primario. Es decir, tú tienes compasión con tu madre, tal vez con tu hermano, con tu amiga y todo. Y en base a eso también diriges los negocios. Tú no les estafas ni te vas sobre los intereses de ellos. Entonces eres un etnocéntrico. Y mira que los etnocéntricos son el 70%. Y luego tienes los mundocéntricos. A ellos ya les interesa expandir su rango de compasión, ya no solamente al núcleo que te rodea, sino ya piensan en los otros seres humanos. Desaparecen las razas, desaparecen las políticas, desaparecen los estratos sociales. Entonces te abriste al mundo como tal. Y luego vienen los cosmocéntricos, que son aquellos que ya no solamente piensan en el ser humano, sino ya piensan en el planeta, en qué vas a heredar. Entonces, un empresario de esta naturaleza debería decir en dónde quiero calar mi negocio. En el egocentrismo, en el etnocentrismo, en el mundocentrismo o en el cosmocentrismo. O hacer una mezcla y ofertar. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que le cuida el ambiente. Entonces tienes que llegar a ese porcentaje de gente que es cosmocéntrica. Y dentro de tu marketing debes poner lo que ellos quieren ver. Porque al final te digo una cosa, todos los seres humanos tienen un problema o hemos tenido un problema. Por ejemplo, cuando tienes un serio problema porque tienes hambre, llegas a comer y solucionas ese problema, pero se te abren 10,000 problemas más porque ya solucionaste el problema del hambre. Entonces, la gente con ese pretexto te pide prestado dinero, no te paga. Hace negocios contigo y te estafa. Contratas a gente y viene y no trabaja a conciencia. Entonces ahí te contesto tu segundo, ¿cómo es que tú puedes bajar a esto a una realidad? Cuando tú andas vibrando en alfa, en teta o en delta, tu nivel de vibración es alto y eso se contagia y es como un repelente de insectos. Entonces cuando tú vibras alto, todo aquel que vibra bajo, todo que es egocéntrico,
desaparece de tu vista. Imagínate que yo soy un hombre de fe. Yo le he dicho a Dios que me quite a todas las personas dentro de la empresa. Mira, somos 400 casi. Y yo le he dicho que entre ellos debe haber alguien quien me impida crecer. Le he dicho que me lo retire. Y me lo ha ido retirando de poco en poco por ellos mismos. Entonces tú vas con una buena intención, probablemente tu percepción sea baja y pierdas un poco de dinero, pero el cosmos te lo devuelve porque tu intención nunca fue estafar a nadie. Entonces, este mundo debería despertar. Es hora de despertar. En el pasado ha habido raros despertares. Buda es un raro despertar. Jesucristo es un raro despertar. La Madre Teresa es un raro despertar. El Padre Juan Pablo es raro despertar. Pero ahora el mundo tiene la oportunidad de despertar en masas. Y tu programa que tú tienes, estoy seguro que alguien va a despertar. Y la idea es que despierte con cualidades espirituales que le permitan materializar para sumar. Edgar, la verdad es que para mí ha sido un gusto tenerte en el programa como tal. Yo siempre desde la primera temporada salgo un poquito de este contexto y me voy un poquito ya más allá del tema que estemos tratando. Las personas que están siempre escuchándonos a través de las plataformas de audio como Spotify o viéndonos a través del canal de YouTube, siempre me gusta que se lleven algo un poquito más personal de nuestro invitado. Y lo plasmo en una recomendación, más allá de todas las que ya hemos visto ahorita a través de nuestra conversación y todo lo que hemos estado conversando. Tú ya nos mencionaste cuando hablabas de los $80,000, cuando te preguntan qué hacer con esto. Tú nos diste ahí algunas recomendaciones de libros, de videos que ver. Pero ahora, como para ir cerrando ya el programa, siempre me gusta preguntarles a mis invitados qué libro, qué serie o película tú podrías recomendar. Puede ser uno de esos o si quieres uno en cada uno. Tengo varias recomendaciones. La primera es un libro muy chiquitito, pero de profunda sabiduría, escrito por don Miguel Ruiz, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Ahí vas a saber cómo no usar palabras pecaminosas y no hablar del pecado como lo dice la religión, sino que la definición real de pecado es perderse el momento, nada más. Vas a poder entender que nada te debes tomar a algo personal, no vas a poder suponer, ¿no es cierto? Y vas a dar tu mejor esfuerzo. Y luego te va a dar 3 reglas para que te puedas desbloquear de tus acuerdos que has tenido desde niño mal hechos. Entonces te dan esas 3 reglas y la segunda regla es el amor. Luego me encantaría que el auditorio se dé la oportunidad de mirar en YouTube a Sadhguru. Sadhguru es un hindú, él es realmente una persona mística que te orienta quizás desde el místico más real a la vida práctica. Luego me encantaría que la gente lea y vea el Dr. Joe Dispenza. Él habla mucho sobre el tema de emprendimientos y sobre el control mental. Luego, obviamente, me encantaría que la gente domine el método Silva. Ahí está. Yo les digo a los muchachos, a la gente joven, a la gente que quiere emprender, a la gente que quiere un negocio, le digo, mira, debes graduarte del método Silva y habrás solucionado todos tus problemas. Pero en realidad a la gente joven no le interesa, quiere las cosas más rápido y la verdad es que pierden el tiempo. Bueno, y te diría también que una vez que tú logres entender toda esta parte, culturalmente debemos transformarnos. Debes replantearte cuáles son tus convicciones y cuál es tu misión. 3 preguntas. ¿Quién eres? Y no puedes responder por tu nombre ni por tus títulos. ¿Para qué estás aquí? No puedes responder porque soy para ser padre o madre. ¿Y para dónde vas? Cuando tú logres responder esas 3 preguntas, estarás listo para que tu negocio despegue. Muchísimas gracias, Edgar. Para mí ha sido un placer tenerte en Marketiza Talks. Como saben, este episodio lo pueden escuchar a través de las plataformas de audio como Spotify y verlo a través de YouTube.
Seguiremos cada 15 días con un nuevo episodio de este gran programa con nuevos invitados. Recuerden que pueden seguir a Marketiza en todas las redes como @marketiza.mkt y también pueden conseguir, si estás en Ecuador, este planner, sobre todo desarrollado con algunas herramientas para planificar mejor tus ideas y aportar también a la materialización de sueños. Mi nombre es Isabel y nos vemos en el próximo programa. Gracias. 3, 2, 1. Marketiza Talks.